RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio del Colegio de San Luis. Hoy vamos a dedicar nuestro programa de televisión a una entrevista con la historiadora Isabel Monroy. Y vamos a platicar de los primeros vecinos que habitaron el pueblo de San Luis Potosí y recordemos que, digamos que la categoría de ciudad la obtiene años después. Estamos en este marco de conmemorar el 3 de noviembre de 1592, fecha de la fundación del pueblo de San Luis Potosí. Doctora Isabel Monroy, gracias por acompañarnos. Bienvenida. No, Lidia, muchas gracias a ti por abrir este espacio para platicar un poquito de aquellos antiguos vecinos del pueblo de San Luis. A mí me encanta la idea de conocer estos rasgos, estos datos que se hayan estado encontrando, porque nos da una idea, como siempre en la historia, que nos aporta muchos otros aspectos, pero particularmente, digamos, que de manera muy sencilla podemos enterarnos cómo vivían, qué convenciones había sociales, económicas, qué costumbres, qué prácticas, y eso nos retrata toda una época. Así que bueno, pues esperemos que se queden con nosotros para conocer pues a estos primeros vecinos del pueblo de San Luis Potosí por allá en estos años. ¿Cuál es lo primero que nos podría compartir? ¿De dónde sale tanta información? Bueno, mira, la información está tomada principalmente del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, algo del Archivo General de Indias, pero ahí hay un mar de información que todavía no acabo de procesar, del Archivo General de la Nación, y también de trabajos de textos como la historia de San Luis Potosí de Primo Feliciano Velázquez, los trabajos de Philip Wynne Powells y muy importante de Rafael Morales Bocardo del diccionario de los primeros vecinos de San Luis. Ahora, la reconstrucción de lo que es la vida cotidiana es un poco compleja porque los testimonios están muy dispersos. Lo que tenemos son muchos instrumentos notariales, poderes, testamentos, denuncios de minas y esto. Y entonces, ciertamente, la habitación o la población o el ocupamiento de la zona que se conoció como pueblo de San Luis Potosí empezó alrededor de 1583, cuando Fray Diego de la Magdalena, este hombre del cual vamos a hablar también, logró reducir a pueblo sedentario a un grupo de huachichiles en lo que él denominó Puesto de San Luis. El Puesto de San Luis se conoce desde 1583. El convento franciscano está comenzando a construirse en 1591. Pero no, vamos a platicar un poquito de Fray Diego de la Magdalena, que es un personaje sumamente interesante, que fue importantísimo para la fundación y la pacificación de toda esta zona. Él junto con el capitán Miguel Caldera, del cual también vamos a platicar. Fray Diego de la Magdalena es original natural de Villanueva de Barcarrota, en Extremadura, porque hay quien dice que viene de Villanueva de Bancarrota. No, es Barcarrota, en Extremadura. Pasó a la Nueva España siendo muy niño. Hacia 1554 sabemos que ingresó al convento de San Francisco, pero pidió el hábito de lego. ¿Qué es un lego? Un lego es un fraile que no está ordenado. Y muy poquito tiempo después empezó a trabajar, o sea, pidió que lo enviaran al norte, donde estaban los grupos chichimecas más belicosos, que por supuesto no habían sido conquistados, y para tratar de pacificarlo o de trabajar en pro de la pacificación. Claro que no vino solo, tuvo varios acompañantes. Sobre Fray Diego de la Magdalena, conocemos algo por lo que los mismos cronistas franciscanos han dejado escrito, de Fray Alonso Tello, Fray José de Arlegui principalmente, y Torquemada, por supuesto, ¿no? Entonces, Fray Diego de la Magdalena comenzó a trabajar con estos grupos belicosos con gran riesgo de su vida, porque
pues estos mataban a todo el mundo. Bueno, o sea, a los que consideraban que no eran personas amigables con ellos. A Fray Diego sí lo consideraron como una persona amigable. Fray Diego hablaba muy bien náhuatl y es muy probable que haya aprendido la lengua huachichil también porque tenía una gran comunicación con ellos. Logró que se establecieran en el puesto de San Luis y ahí fue cuando conoció, poquito antes fue cuando conoció al capitán Miguel Caldera. Y junto con Miguel Caldera estuvieron pacificando toda esta zona hasta que lograron que los huachichiles que habían estado reducidos en el puesto de San Luis, después de una gran sequía y por supuesto de hambre, continuaran pacificados. Entonces ahí fue cuando Miguel Caldera y Fray Diego de la Magdalena llevaron a un grupo de estos huachichiles a la Ciudad de México a entrevistarse con el virrey Luis de Velasco. Y el virrey Luis de Velasco ahí fue cuando decidió que tlaxcaltecas vinieran a poblar junto con los huachichiles de manera que les enseñaran cómo vivir de una manera sedentaria. Es decir, a cultivar la tierra, a tejer sus telas, a practicar diversos oficios, en lugar de andar en las correrías en las que ellos estaban acostumbrados tras su alimentación, es decir, la cacería y la recolección de frutos, ¿no? Entonces, en 1591 es cuando se logra el movimiento de estas famosas 400 familias tlaxcaltecas que parten hacia el norte del virreinato de la Nueva España para ayudar en el establecimiento de poblaciones sedentarias. Algunas de ellas se quedaron en Mezquitic, donde también había una reducción de huachichiles. Otras pasaron al puesto de San Luis, otras se fueron hacia Venado Charcas y otras llegaron hasta el Saltillo. Y Fray Diego de la Magdalena, pues, trataba sobre la conversión a la religión católica, a la fe católica, con estos grupos. Fray Diego estuvo viviendo con ellos y cuando se descubren las minas del Cerro de San Pedro en marzo de 1592 y que no es posible establecer una población en las minas del cerro, o sea, en el propio Cerro de San Pedro, porque no hay agua, entonces Caldera, que había convenido con huachichiles y tlaxcaltecas su asentamiento en el puesto de San Luis, les tiene que pedir que se muevan más hacia el norte, y ese es el origen del pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla y del pueblo de Santiago. Entonces, muévense hacia el norte y Fray Diego va con los tlaxcaltecas y se queda en Tlaxcalilla mucho tiempo. Algún tiempo pasó también en el convento de Santa María del Río, pero principalmente lo pasó entre los tlaxcaltecas que estaban en la nueva población de Tlaxcalilla y los huachichiles que estaban en Santiago, que eran lugares, vamos a decir, asentamientos sumamente próximos. Y Fray Diego de la Magdalena vivió muchos años, las crónicas cuentan que murió de 95 años, y cuando sintió que ya se estaba acercando su muerte, dicen que bajó al pueblo de San Luis Potosí. Si vemos la distancia que hay entre Tlaxcalilla y el convento de San Francisco, no es una distancia muy grande, pero bueno, considerando la edad de Fray Diego de la Magdalena, ciertamente debe de haber sido una larga caminata. Y murió en el convento de San Francisco, en el pueblo de San Luis Potosí. Vamos con Miguel Caldera. Miguel Caldera nació en Zacatecas, lo que hoy es Zacatecas, hijo de un capitán español, su madre era huachichil, pero se crió en el convento de Zacatecas, en el convento franciscano de Zacatecas. Cuando tenía alrededor de 20 años, decidió que iba a formar una compañía de milicia para combatir a los huachichiles. Entonces formó un pequeño grupo de soldados que le ayudaron a comenzar a combatir estos grupos de chichimecas que no se habían querido reducir de paz y que estaban hostilizando
fuertemente a todos los grupos de españoles que querían entrar a la zona. Y claro, querían entrar a la zona porque se habían descubierto las minas de Guanajuato y después las de Zacatecas, y lo que querían era la explotación de los minerales. Pero al mismo tiempo ocupaban la región de los huachichiles y de otros grupos chichimecas, que era una región que guardaba un equilibrio biológico precario. ¿Qué es esto? Quiere decir que no había mucha agua. Entonces, al no haber mucha agua, el tener que sostener una población de dimensiones mayores que la de los grupos que andaban de un lado para otro, resultaba una amenaza para estos grupos porque quería decir que serían desplazados. Comenzó la guerra, bueno, a intervenir en esta guerra, en la famosa guerra chichimeca que estalla hacia 1550, cuando él es apenas una pequeña criatura, pero que se va a prolongar cerca de 40 años. Entra en la guerra y de repente se da cuenta, bueno, no de repente, advierte con el paso del tiempo que este modo de tratar de reducir a la población huachichil no está funcionando para nada. Decide cambiar la estrategia, cambiar la táctica y ofrece una vía diplomática y comienza a ofrecer regalos de paz con tal de lograr que los huachichiles se asientan, o los chichimecas de distintas naciones, porque había muchas, se asienten pacíficamente. Y efectivamente logra que se asienten pacíficamente en Mezquitic, en Tequisquiapan, en el puesto de San Luis, y posteriormente con la llegada de los tlaxcaltecas logra que comiencen como a desarrollarse las poblaciones con estabilidad. Ahora, Miguel Caldera no sobrevivió mucho al descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro, como digo, es en marzo de 1592. Él no participa directamente en este descubrimiento, manda a sus principales capitanes a hacer el descubrimiento y a que tomen posesión de las minas por su parte. Esto es 1592 y que se queda como justicia mayor de las reducciones chichimecas, nombrado por el virrey, y al mismo tiempo era alcalde de la villa de Jerez en jurisdicción de Zacatecas. Miguel Caldera trabajó muchísimo por la pacificación de este lugar. Se dice que nunca se casó, pero tuvo una hija natural y su hermana sí se casó en San Luis Potosí, y Miguel Caldera, cuando muere, deja la mayor parte de sus bienes a su sobrino, hijo de su hermana María Cid Caldera. Va a la Ciudad de México en 1596, hacia la segunda mitad del año 1596 va a la Ciudad de México para entrevistarse con el virrey y pues tratar de buscar asistencia médica porque ya estaba enfermo. La muerte lo sorprende en los primeros meses de 1597 en San Juan del Río. Supuestamente está enterrado en San Juan del Río, y aunque don Ramón Alcorta Guerrero trató de buscar en la parroquia de San Juan del Río los restos de Miguel Caldera, no tuvo éxito. No sabemos qué pasó con sus restos, suponemos que ahí quedó, que ahí está enterrado. Y bueno, si quieres vamos a una pausa. Antes de ir a una pausa quisiera yo comentar que en la búsqueda de toda esta información a veces sale información que aparentemente es contradictoria. Por ejemplo, en el pueblo de San Luis, en 1592, 1593, encontramos otro Miguel Caldera, pero este Miguel Caldera era sastre, nada que ver con el capitán, pero son homónimos, y como los homónimos se repiten muchísimo. Entonces, si quieres, vamos a una pausa y regresamos. Así es, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que este programa lo puede ver en estreno a través de 9TV los martes, en repetición los jueves, y a partir de mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y vamos platicando de algunos de los primeros vecinos del pueblo de San Luis Potosí. Continuamos. En el año 1560, Fray Diego de la Magdalena se ofreció a predicar la religión católica a los chichimecas del norte. En su tarea evangelizadora recorrió todo el territorio que abarcaba la nación huachichil. En 1583, Fray Diego estableció el puesto de San Luis, con algunos indios huachichiles pacificados,
en el lugar donde más tarde se fundaría el pueblo de San Luis, Minas del Potosí. Fray Diego de la Magdalena es considerado como uno de los fundadores y miembros de la ciudad de San Luis Potosí. Este personaje fue uno de los primeros que ayudó a construir el nuevo asentamiento. Fray Diego acompañó al capitán Miguel Caldera en 1591 a México con el objeto de traer a indios tlaxcaltecas que con su ejemplo contribuyeron al establecimiento y pacificación con los pueblos huachichiles. Se quedó a vivir en el pueblo de Tlaxcala enseñando la doctrina a los indígenas. Dedicó sus últimos años a la meditación y a la oración. Murió en el convento de San Francisco de San Luis Potosí. Bien, continuamos, estamos charlando con la doctora Isabel Monroy, ella es investigadora aquí en el Colegio de San Luis en el programa de Historia y estamos platicando de los primeros vecinos que habitaron el pueblo de San Luis Potosí en este contexto, en este marco del aniversario de la fundación. El pasado mes de noviembre tuvimos justamente estas celebraciones, estas conmemoraciones. Y bueno, pues también nos platicará un poco sobre un apellido que seguramente a usted, si es potosino, le va a sonar muy familiar, que es Bogorrón. Pero bueno, que ella, que la experta, nos platique un poco más. Cuéntenos. A ver, vamos a platicar un poquito sobre Juan de Oñate. Juan de Oñate fue hijo de Cristóbal de Oñate. Cristóbal de Oñate está reconocido en la historiografía por ser descubridor de los territorios más al norte del Virreinato de la Nueva España, llegó hasta Nuevo México. Pero Juan de Oñate, su hijo, no nació en España. O sea, Cristóbal de Oñate viene del Vizcaya, la región de Vizcaya. Juan de Oñate ya nació en la Nueva España y siguió, vamos a decir, muy de cerca todos los pasos de su padre. Y como había ya mencionado, las minas se descubren en marzo de 1592. Inmediatamente cuando un mineral se descubría, acudía un tropel de personas, o sea, personas de todo tipo, de todas calidades, de todos los oficios, con tal de asegurar o registrar una mina. Y no crean que eran nada más españoles, venían españoles, indígenas, mulatos, mestizos, negros, de todo. Entonces, comienza a haber una ebullición muy grande en las minas del Cerro de San Pedro, porque la plata que se obtiene de las minas del Cerro de San Pedro viene mezclada con oro. Entonces, era un mineral, pues, de altísima ley y que estaba resultando sumamente rico. Por eso se le pone al pueblo de San Luis Potosí, en remembranza de las minas de Potosí en el Virreinato del Perú, hoy Bolivia, y que fueron también unas minas extraordinariamente ricas desde el siglo XVI. Está ya el laboreo de las minas, no se ha fijado definitivamente el asentamiento de la población de españoles, hay gran inquietud en la zona por esto, y el virrey lo que decide es nombrar a Juan de Oñate como alcalde mayor. Alcalde mayor es decir, la mayor autoridad para que pusiera orden en la población. Y Juan de Oñate lo nombra en agosto de 1592, inclusive antes de la fundación del pueblo, obvio, ¿verdad? Si no, ¿cómo iba a nacer un pueblo sin autoridades? Pues estaba un poco difícil. Y por eso hablamos de la fundación jurídica de San Luis Potosí, porque todo se empieza a formar un poco antes. Y es el 3 de noviembre de 1592 cuando se levanta el acta de fundación que está asignada por Miguel Caldera y por Juan. Un detalle interesante de Juan de Oñate es que estaba casado con una nieta de Hernán Cortés y bisnieta de Moctezuma Xocoyotzin, hija de Leonor Cortés. Un poco, bueno, sobresaliente porque en general pensamos que todo este grupo se quedó asentado en la Ciudad de México, mas no es así. Ya vemos aquí anda Juan de Oñate, casado con una nieta de Hernán Cortés y una bisnieta de Moctezuma Xocoyotzin. Juan de Oñate lo que hace es ordenar, regular
el asentamiento de la nueva población. Y él es el que hace la primera estampa del pueblo. Se llama estampa al primer plano que se hace para asentar una población. Y en ese plano, ¿qué es lo que se determina? Bueno, pues establece dónde va a ser la plaza mayor, establece dónde van a estar las casas reales, que es donde van a vivir los funcionarios encargados de la administración del lugar. Se señala lugar para la parroquia y además se distribuyen solares entre los vecinos. Entonces Juan de Oñate fue lo que hizo en 1592. 3 de noviembre de 1592 fue dibujar la estampa del pueblo y señalar los solares correspondientes. Al ver el nombre de los primeros que obtienen solares, llama la atención que entre ellos también hay mujeres propietarias. No solamente son hombres los que están recibiendo solares, también hay mujeres. Y algunos de estos vecinos hay trazas en la documentación histórica, de otros todavía no ha aparecido absolutamente nada y probablemente no aparezca nada porque gran parte del archivo del siglo XVI del pueblo de San Luis está muy maltratado o perdido. Y del 17 también, pero bueno. Y él hace esta primera pintura del pueblo. Desgraciadamente esta primera pintura del pueblo se perdió. Don Joaquín Meade, que fue un extraordinario investigador, historiador, encontró en un pleito en el ramo de tierras del Archivo General de la Nación un pequeño planito donde se señala dónde está el pueblo de San Luis en relación con el pleito agrario, pleito de tierras que hay en ese momento, que es en el pueblo de Tlaxcala. Por eso tenemos esta pequeña estampa del pueblo de San Luis Potosí en 1594, pero bueno, fue fundado en 1592. Juan de Oñate repartió estas casas, pero, por ejemplo, para sus hermanos también repartió solares, y esos solares estaban en el lado norte de la plaza. Si nosotros observamos la plaza el día de hoy, tenemos, bueno, ciertamente la plaza en el centro, está Palacio Municipal, está Catedral, y del otro lado está Palacio de Gobierno. En la parte sur se encuentran el edificio del Congreso del Estado, que no era un edificio oficial en aquel entonces, eran solares que se repartieron a vecinos. Y en la parte norte, los solares que daban a la plaza fueron repartidos o les fueron otorgados a los hermanos de Juan de Oñate. Y después se repartieron otros entre otros vecinos. Juan de Oñate fue unos años alcalde mayor de San Luis Potosí y luego se movió hacia 1595. Ya lo encontramos mucho más al norte del Virreinato de la Nueva España, tratando de hacer otros asentamientos más al norte de la Nueva España. Pero bueno, ahora vamos a platicar de un personaje muy interesante que es don Pedro de Arizméndigo Gorrón. Pedro de Arizméndigo Gorrón también es originario de la región vasca, en España. Llega a San Luis, al pueblo de San Luis, prácticamente al mismo tiempo del descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro, y rápidamente logra hacerse de minas, pide licencia para establecer haciendas de beneficio. Todo tenía que tener permiso, o sea, no crean que podía uno llegar y establecerse nomás donde quisiera y hacer lo que quisiera, no. Entonces había que tener permiso para tener haciendas de beneficio. Las haciendas de beneficio era donde se refinaba el metal, o sea, lo que se extrae de la mina se refina a través de distintos métodos en las haciendas de beneficio. Muchas de ellas fue por fundición. Eso contribuyó a que la rica vegetación de la sierra que circunda el Valle de San Luis comenzara a perder su riqueza, ¿no? Que comenzara a ser disminuida. Entonces, Pedro de Arizméndigo Gorrón no solamente es minero y no solamente está acumulando capital por la explotación de las minas, está también invirtiendo en la compra de tierras. Entonces se convierte en un riquísimo propietario y no es una persona de un temperamento apacible. Su temperamento era bastante explosivo y le costó varios problemas con la justicia del lugar, pero sí dejó una de las fortunas más grandes.
también tuvo minas en el mineral de Ramos y sus hijos, sus descendientes, se quedaron en el pueblo de San Luis Potosí. Por supuesto que una de sus estancias es lo que hoy se conoce como Gogorrón, el balneario que está próximo a la ciudad de San Luis Potosí y más cerca de Villa de Reyes. Vamos con Simón Pascua. ¿Quién fue Simón Pascua? Bueno, Simón Pascua fue el primer escribano de los primeros escribanos que hubo en el pueblo de San Luis, pero cuando dije que era el primer escribano es que Simón Pascua es de los que comienzan anotando los documentos más importantes del pueblo de San Luis. Entre ellos, en su protocolo estaba exactamente el acta de fundación del pueblo de San Luis. Y Simón Pascua es un personaje que es escribano real, y muchas de las transacciones, vamos a decir, legales que se realizan en el pueblo de San Luis están verificadas por Simón Pascua. Es un personaje interesante y notable para la vida del pueblo de San Luis a finales del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII. Muere en el primer cuarto del siglo XVII, Simón Pascua. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de los primeros habitantes, de los primeros vecinos que poblaron justamente San Luis Potosí. Y bueno, pues les recuerdo que nos puede hacer llegar sus comentarios a través de Facebook, del Facebook del Colegio de San Luis, o en Twitter o en Instagram. También de una vez los invitamos para que sigan nuestras redes sociales. Una pausa y regresamos. El pasado 3 de diciembre se llevó a cabo la presentación del libro Patrimonio Efímero, Memorias, Cultura Popular y Vida Cotidiana. Esta obra, coordinada por la doctora Adriana Corral Bustos, investigadora del programa de Historia del Colegio de San Luis, y la doctora Jennifer L. Jenkins, académica de la Universidad de Arizona, nos muestra la experiencia humana durante la expansión del virus gracias a las redes sociales transitorias y las plataformas de Internet para la autograbación, como Zoom, Instagram, Pinterest, Facebook, TikTok, Twitter, entre otras. Lo efímero es la expresión popular de la antigua biblioteca de Alejandría. Casi todo el conocimiento global existe en esta forma. Puedes consultar esta presentación editorial en nuestra página de Facebook y también te invitamos a descargar este ejemplar a través de nuestra biblioteca digital en la página web ventalibros.colsan.edu.mx. Bien, estamos de regreso y vamos a ir platicando con la historiadora Isabel Monroy, quien, por cierto, bueno, pues también ustedes saben, es cronista de la ciudad. Y nos va a seguir platicando sobre estos, algunos de los primeros vecinos del pueblo de San Luis Potosí. Y bueno, ya veíamos, al principio nos hacía ahí como la precisión la doctora Monroy de que es muy complejo entender todos estos procesos, pero yo decía más así como de a nosotros, a los ciudadanos comunes, que nos da una idea, por ejemplo, de Fray Diego de la Magdalena, Franciscano Lego, algunos rasgos, ¿no? Como por ejemplo estos hallazgos que se dan, donde están. Una pregunta que me quedó un poquito pendiente de hacerles, decía que hay mujeres propietarias, lo cual era muy extraño en la época. ¿Legalmente era posible? Y como si tienen algún dato de qué perfiles de mujeres eran propietarias de estos primeros solares que comienzan a repartirse. Bueno, esa es de las cosas que precisamente todavía no sabemos muy bien. Sí, las mujeres podían ser propietarias y estaban autorizadas por el esposo o el padre o los hermanos, pero sí hay mujeres que están, o sea, que reciben solares en este primer reparto que hace Juan de Oñate. Y ahorita que mencionas de estas mujeres propietarias, me recuerdo de Catalina de Tapia,
Catalina de Tapia es una mujer muy particular dentro de la estructura del pueblo de San Luis en el siglo XVI, o sea, al tiempo de su fundación. Catalina de Tapia era una negra, pero la encontramos en San Luis Potosí comprando esclavos negros también ella. Entonces llega un momento que dice uno, bueno, a ver, pues, ¿cómo está esta situación social de la incorporación de la población negra a la población civil fuera de un estatuto de esclavitud? O sea, esta mujer es libre y es libre para poder comprar esclavos. Entonces, llama poderosa, a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? No todas las mujeres que hay aquí son españolas, ni todas son criollas. Hay muchas mujeres mestizas y, por supuesto, muchas mujeres negras. Ahora quería platicar, por ejemplo, de otro aspecto, no de una persona tan importante. Bueno, sí vamos a hablar de personas importantes, pero en este segmento, otro aspecto que una persona relativamente de medio perfil. ¿Sí? Y en ese caso vamos a hablar de Alonso López. Alonso López aparece en los registros históricos comprando un rancho de carbonera ubicado en el Valle de San Francisco. Y el rancho lo compra con 200 bueyes, 7 cajones para medir las sacas de carbón, 20 hachas, una campana, todos los caballos y el derecho al servicio personal de los indios. Entonces todo esto se lo compra a Sebastián Álvarez Machado y paga por ello la cantidad de 3,200 pesos de oro común, lo cual es una cantidad significativa. Viendo en retrospectiva, dice uno, bueno, ¿cómo un carbonero tenía esa cantidad de dinero? Pues sí, efectivamente un carbonero podía haber hecho una cantidad importante de recursos. Y para pagar parte de lo que le debe a Sebastián Álvarez Machado, le vende una esclava negra llamada María. La documentación especifica que es de tierra de Angola, es decir, son estos esclavos que se están trayendo continuamente de África y de los cuales en muchos casos hemos perdido los rastros porque se han diluido en la población. Otros no, otros están muy identificados y hay toda una corriente historiográfica que estudia estas poblaciones de origen negro. Pero para el caso de San Luis, salvo Ramón Alejandro Montoya, no hay muchos más investigaciones al respecto. Bueno, el caso es que esta muchachita que tiene 25 años tiene un precio realmente alto para la época para un esclavo, porque la venden 600 pesos. Vamos a encontrar otras escrituras donde los esclavos se venden por menos cantidad. Y una de las razones para fijar el precio de un esclavo es su complexión física y su procedencia. Se supone que los esclavos que provienen de Angola son de calidad física mejor, sin menospreciar a los demás, pero esa es la manera como les ponen precio. Esto sucede en diciembre de 1599, pero el pobre de Alonso López no logra sobrevivir gran cosa porque para el año 1600 ya encontré el proceso de adjudicación de sus bienes dentro del capítulo que se conoce como bienes de difuntos entre los documentos legales. Es decir, casi ni tiempo le dio de disfrutar su rancho de carbonera. Y Sebastián Álvarez Machado es también uno de los vecinos más antiguos del pueblo de San Luis y a él lo vamos a encontrar en numerosos actos legales, otorgando constancia, participando en ellos, por lo cual yo lo considero como uno de los actores importantes dentro de esta naciente sociedad de San Luis Potosí. Por supuesto, está mezclado en cualquier cantidad de negocios. Por ejemplo, él vendía vino, vendía pipas de vino, y estas eran sumamente apreciadas en aquellos años, primeros años, en el pueblo de San Luis. Pero también lo encontramos vendiendo un solar al convento de San Agustín. Bueno, pues para 1599 ya están los agustinos en el pueblo de San Luis, y a pesar de que los franciscanos se oponen a la presencia de los agustinos, estos comienzan a levantar
su convento, primero como un hospicio, mientras obtienen también la autorización para levantar su convento. Y Sebastián Álvarez Machado, para el año 1607, les está vendiendo un solar próximo a su convento, seguramente con la intención de que pudieran ampliar la construcción del convento. Y también lo encontramos con pleitos, porque pues así como él ejecutaba sus negocios, también tenía deudas. Entonces, además de ser dueño de tierras y carboneras en el Valle de San Francisco, pues también algunas veces fue visitado por la justicia para que pudiera pagar las deudas que tenía. Bueno, ahora vamos con otro de los grandes, con Juan de Zabala Fanárraga. En estos primeros vecinos hay gente muy importante y hay gente que es pues gente sencilla y común y corriente. Pero vamos con Juan de Zabala Fanárraga. Este Juan de Zabala Fanárraga también es de origen vizcaíno. Y se supone que nació alrededor de 1573 y se le reconoce en la documentación, y Rafael Morales también lo menciona, como un poderoso señor de ganados, es decir, un ganadero importante para la época. También no solamente fue dueño de ganado, sino también fue minero. Y al ser dueño de minas, pues obtuvo también importantes beneficios. Tenía negocios importantes no solamente en San Luis, sino también en Querétaro y en la Ciudad de México. Logró, está vinculado también con la familia de Pedro Arizméndigo Gorrón. Parece como si esta familia de Arizméndigo Gorrón hubiera hecho una extensa red de relaciones y familiares principalmente, hubieran logrado consolidar un grupo familiar sumamente exitoso en cuestión de tierras, ¿no? ¿Hay descendientes de estos primeros pobladores que, digamos, no sé si todavía conserven el apellido, que se sepa algo o se perdieron estas líneas de sus descendientes? No, ahí sí no te puedo decir porque yo no he hecho estudios genealógicos. Inclusive el doctor Manuel Sanchís del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM tiene un proyecto que comenzó hace varios años donde está haciendo la reconstrucción de la genealogía de las familias novohispanas. Y ciertamente Pedro de Arizméndigo Gorrón se menciona, aparece entre los registros que él tiene, que él ha logrado investigar, pero nada más aparece él con su mujer y dos de sus hijos. Y Pedro de Arizméndigo Gorrón tuvo varios más. Entonces, la investigación y sacar a flote toda esta información, pues no es sencilla ni es fácil. Sí, no es cosa Ahora, fácil. Juan de Zabala fue uno de los benefactores importantes del pueblo de San Luis. ¿Por qué? Porque gracias a él se construyó, bueno, vinieron los hermanos juaninos y se construyó el Hospital de San Juan de Dios en lo que hoy es la Plaza de San Juan de Dios, y el hospital estaba en lo que hoy es el Museo Federico Silva. Sí, entonces él es esto sucede en 1611 y él es el que proporciona los recursos para esto. También contribuye de manera muy importante para pagar la techumbre de la parroquia mayor. La parroquia, la iglesia parroquial se supone que se comienza a construir en 1593, pero en eso el encargado de la construcción se muere y hay que contratar otro maestro de obras, y la techumbre está contratada con Francisco Gil. Juan de Zabala también contribuye, Juan de Zabala y otros vecinos. O sea, la obra no queda en manos ni del clero secular, es decir, del obispado de Michoacán, porque todo este territorio cae dentro de términos del obispado de Michoacán,
ni de las autoridades civiles. Es una obra que hacen los vecinos. Y como esta parroquia no les parece, después cuando se termina, no les parece que da suficiente lustre al pueblo, pues entonces van a construir otra y otra y otra. Entonces Juan de Zavala fue uno de los principales vecinos y benefactores del pueblo, extraordinariamente rico y poderoso. Porque Pero después del corte, porque también ya nos alcanzó el tiempo en ¿Ya? este tercer bloque, sí. Una pausa y regresamos para seguir platicando de, bueno, pues estos primeros vecinos que como podemos observar fueron determinando o influyendo en varios de los aspectos que fue conformándose, que fueron conformando a la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Diferentes obras que van perfilando y dándole un rostro a lo que hoy es San Luis Potosí. Hacemos esta pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a concluir esta charla con la doctora Isabel Monroy. Estamos platicando de algunos de los primeros vecinos del pueblo de San Luis Potosí en este marco de la fundación del 3 de noviembre de 1592 y como bien decía nuestra invitada fue la fundación jurídica porque como hemos escuchado en este programa y en la primera parte que transmitimos hace algunas semanas, pues se tuvieron que estar dando los primeros pasos para jurídicos, de acuerdos, de consensos, para ver cómo se le iba a dar pues cierto orden y cierta gobernabilidad a esta fundación de San Luis Potosí. Cuéntenos, doctora, ¿qué más sobre estos primeros habitantes, primeros pobladores? Bueno, a ver, vamos a platicar de Diego Machón de Urrutia. Diego Machón de Urrutia también es vizcaíno, procede de la región de Vizcaya. Es decir, a mí me sorprende la participación de los vascos en los primeros años del pueblo de San Luis. Y no es que fueran, o sea, si vemos las regiones de las que proceden todos estos españoles que llegan al pueblo de San Luis en 1592, son diversas. Pero a mí lo que me llama la atención es el papel importante que juegan los vascos aunque son pocos los que juegan en la fundación del pueblo de San Luis. Entonces, Diego Machón de Urrutia es originario de la villa de Osuna, en el señorío de Vizcaya, y nació alrededor de 1554, pasó a la Nueva España en 1579, primero fue vecino de Zacatecas, pero era un vecino importante porque fue teniente de tesorero en la Real Caja de Zacatecas. Estos no son empleos que se obtienen de manera casual. Tiene que haber una importancia relativa del personaje para hacerlo. Bueno, también fue depositario general y regidor del Cabildo de Zacatecas, lo cual pues, nos está hablando de una persona importante. Y cuando supo del descubrimiento de las minas de San Luis, pues se trasladó a las minas de San Luis un poquito de la vida de un minero. Mira, por ejemplo, tenía una hacienda de beneficio ubicada en el pueblo de San Luis que colindaba con las haciendas de Alonso Nieto y las del capitán Miguel Caldera. La hacienda tenía galera grande con sus cañones, fuelles, 3 hornos de fundir y 1 de afinar, casas de vivienda, casas para la cuadrilla de indios, caballos, mulas
y herramientas. Y en el cerro tenía participación en varias minas. No era muy común que una sola persona tuviera una sola mina, o sea, fuera propietario de una mina. Lo que generalmente hacían era que distribuían entre socios las partes de la mina y se medían en barras, ¿no? Y entonces con esto podían entre todos financiar el trabajo, la operación de la mina y por supuesto obtener los beneficios. Entonces tenía 10 varas de mina en la mina Santa Clara, 10 varas de mina en la mina Santo Domingo, que estas se las había donado otro personaje llamado Diego Huelva, 10 varas en la mina Diego de Ibarra, 7 varas y media en la de los Muertos, 15 varas en la mina Juan de la Hija, y la mitad de las minas que registró Juan Mejía, la mitad de las minas que registró Juan de la Hija, todas minas que cateó y registró Pedro Venegas. Pedro Venegas, otro de los importantes escribanos de la época. Fue un personaje sumamente muy activo durante sus años y prácticamente lo vamos a encontrar en todos las escrituras y los testimonios que hay, que se conservan todavía de la época. Bueno, ahora vamos con Pedro de Landaida. Pedro de Landaida llama la atención porque también es originario del señorío de Vizcaya y de los primeros pobladores. También es de los que compra esclavos negros y fue nombrado, por supuesto, albacea testamentario en varias ocasiones. Tenía también intereses en Guanajuato, donde también tenía casas. Murió en 1611 y fue un devoto de la Orden de San Francisco. Entonces, cuando se muere, deja ordenado que sea enterrado en el convento de San Francisco y con el hábito de San Francisco. Menciono esto porque muchos de los vecinos del pueblo de San Luis eran devotos de la orden franciscana. Y otra parte que es importante aquí hacer notar es que prácticamente todos los vecinos del pueblo de San Luis pertenecían a alguna de las cofradías que existían en el pueblo. Y de esto de las cofradías también es tema que hablaremos en otra ocasión porque el tema da para mucho. Y ahora vamos a terminar con Francisco de Cárdenas. Ahí. Bueno, Francisco de Cárdenas fue un también vecino minero y ganadero a finales del siglo XVI, de los primeros vecinos del pueblo de San Luis, y está considerado como el ganadero más rico de la región a finales del siglo XVI. Tenía grandes extensiones de tierra en el Valle de San Luis, en el Valle de San Francisco, en Guanajuato y Querétaro. Y en 1596 ya aparece como dueño de la hacienda de Bledos en el Valle de San Francisco. La hacienda de Bledos es una de las haciendas más antiguas que aún se conservan hoy en día. Gran negociador de ganados, logró hacer una gran fortuna y, por supuesto, intervenir en todos los aspectos importantes de la vida del pueblo de San Luis. Y creo que sería todo por hoy, Miguel. Yo quisiera preguntarle así rapidito si tiene el dato a la mano, porque sé que es complejo y no sé, como el orden cronológico en el que se instalaron, no el año exacto, pero a ver, primero llegaron los franciscanos, entiendo que luego los agustinos, que empezaron las construcciones como a darles más presencia, conventos, iglesias, a través de qué obras empezaron a instalarse. Bueno, no sé, por eso decía que era complejo, pero si nos pudiera hacer así como de la manera más sencillita una historia, una cronología así rapidita de si fueron, según entiendo, primero los franciscanos y quién siguió, porque tenemos ahí en el primer cuadro de la ciudad San Francisco, San Agustín, en la iglesia del Carmen, no sé.
Bueno, eso también es tema para otro programa, pero rapidito te digo, mira, y espero no equivocarme, porque no te lo estoy diciendo así de memoria. 1590 empieza la construcción del convento de San Francisco. 1599 llegan los agustinos, pero la parroquia comienza a construirse desde 1593. Lo que hoy conocemos como catedral es la parroquia que comienza a construirse en 1593. 1611 llegan los juaninos. 1623-24 llegan los jesuitas. Alrededor de 1642 llegan los mercedarios. Y los carmelitas llegan ya en el siglo XVIII. Me parece que alrededor de 1742 es cuando comienzan la construcción de su templo y su convento. Entonces, lo que sí es cierto es que son varias órdenes religiosas que quedan situadas dentro del perímetro de lo que hoy denominamos centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, y una de las obras más preciadas por las descripciones que hay fue la iglesia y el convento de la Merced, destruidos en 1862, resultas de las leyes de reforma. Eso es así como a grandes rasgos lo que podría decirte sobre cómo va siendo este proceso de instalación, al menos de las órdenes religiosas. Pero, por ejemplo, tenemos el establecimiento de la Caja Real ya para 1623, que también es un edificio bellísimo, aunque el primer edificio fue derribado y reconstruido después en el siglo XVIII, que es lo que conservamos hoy. Pero prácticamente todos los principales edificios comienzan a construirse a finales del XVI, principios del siglo XVII. Ojo, muchos de estos antiguos edificios fueron sustituidos en el siglo XVIII por otras casonas, y cuando viene en la entrada del siglo XIX, muchos de estos edificios se les considera como viejos, feos, y viene la nueva arquitectura. Entonces, por eso también en San Luis conservamos un buen número de ejemplares de arquitectura civil que corresponde más bien ya a la etapa del Porfiriato. Y otro edificio que se me estaba olvidando y que todavía queda por ahí algo de rastro fue el Beaterio de Niñas Educandas de San Nicolás Obispo, que se establece en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, a beneficio de las niñas huérfanas que existían en la ciudad. Claro, no podían entrar todas ahí porque tampoco el edificio era muy grande, pero se establece ahí. ¿Dónde queda ahora? Hay una mueblería, ahí está en la calle de Álvaro Obregón. Entonces, la parte externa ocupa una parte de la mueblería, el Palacio de Cristal ocupa otra. Se levantó en los terrenos donde estaba el Beaterio, y al interior de la mueblería todavía se puede percibir rasgos de esta arquitectura virreinal. ¿Sí? Mucho se ha destruido y pues probablemente una de las últimas destrucciones importantes en la ciudad de San Luis Potosí es en la calle de Zaragoza, la casa que era el Libro Mayor, que se conserva la fachada, pero no el interior. Pues sí, tenemos que dedicar todo un programa para la arquitectura civil y religiosa, ¿no? De los primeros años de San Luis Potosí. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Lidia. Bueno, ya tenemos otros 2 programas, esperemos que nos alcancen los siguientes meses, porque la verdad es que es interesante, además de la arquitectura, este asunto de las cofradías que también le fueron dando rostro, destino a San Luis Potosí. Gracias, ya nos vamos, les esperamos en nuestro próximo programa. Los dejo ahora con la Agenda Colsan, que como ustedes saben son algunos de los eventos que tendremos en los próximos 8 días, y los invito para que consulten la página del Colegio de San Luis y nuestras redes sociales. Ahí encontrarán detalles de esto que les anticipamos hoy y de lo que viene en los siguientes días. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales realizará su última sesión del Seminario Permanente de Asuntos Legislativos, el 15 de diciembre a las 17 horas a través de Google Meet.
Si eres egresado Colsan del programa de estudios antropológicos, te invitamos a responder el formulario y actualizar tus datos. Entra a nuestra página de Facebook y en la sección de publicaciones encontrarás el link correspondiente. Queremos acompañarte. ¿Te interesa hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos y Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Todos los posgrados del Colegio de San Luis cuentan con la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.